Buenas tardes, muchas gracias por venir. En el marco de la exposición Ecologías Artísticas y Culturales, como parte de nuestra programación alterna, les damos la bienvenida al conversatorio Muros Emergentes, como una apuesta por el diálogo con artistas de diversos medios. Este conversatorio fue construido por los artistas Salve, egresado de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, colectivo La Buceta, conformado por Andrés y Alejandra, egresados de Bellas Artes, y Brian, estudiante de la misma institución. Nino, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y Nuca, artista urbano egresado de la Escuela Popular de Artes. Muros Emergentes es un conjunto de ideas y relaciones que surgen a partir de las experiencias y expresiones artísticas que tienen lugar en los espacios corrientes de las ciudades, lugares donde las calles y sus paredes se convierten en galerías de grafiteros, muralistas, etc., que con sus obras transforman un lugar invisible en una ventana para el diálogo de miradas infinitas, donde todos podemos ser espectadores. Asimismo, reflexiona sobre el vínculo del artista callejero con las galerías de arte y viceversa, como una asociación de propósitos que van desde mostrar lo que hacen hasta generar un impacto en las dinámicas fugaces de la vida contemporánea. Así damos inicio pues al conversatorio Muros Emergentes. Buenas tardes, el nombre mío es Giovanni Acevedo, pues artista urbano, y vamos a empezar como con ese conversatorio pues como a modo de diálogo, porque hay una primera parte como en ese conversatorio, hay varios momentos y como varias preguntas, empezando cómo el arte urbano empieza a ser emplazado en el espacio público y cómo el graffiti empieza también a entenderse como esa práctica que está en el espacio público. Hay dos maneras, vamos a empezar primero por la parte de la calle como ese soporte, como esa manera de intervenirla, de rayarla, de colocarla como un mecanismo de lenguaje, un mecanismo también de comunicación. A partir de diferentes experiencias de cómo apropiarse del graffiti como herramienta, también el muralismo también como soporte, entonces empleando dos momentos. Que hay una necesidad cuando se empieza a trabajar desde el arte urbano, todo empieza por una necesidad. Un poco de historia pues del graffiti en Colombia, empieza pues más o menos en mediados de los 80, 70, pero no como esa práctica que empezó en Estados Unidos o en Europa, como una necesidad de marcar un territorio o de crear como mis propios grupos o grupos contraculturales. Empieza también como a ver unas grafías que se empiezan a aparecer en las paredes a partir de unos fenómenos que nosotros sabemos en Colombia qué pasa, que fue a partir de la violencia. La violencia es como esa plataforma para empezar a escribir sobre las paredes. Fuera también de la publicidad y que también desde ahí donde empieza pues como todo ese tipo de fenómenos. Ahorita pues el graffiti pues como tal en Colombia entra pues como por diversas maneras, por la televisión, por revistas y uno empieza como a mirar qué es lo que está pasando en las calles de Estados Unidos, pues porque es el lineamiento más directo que tenemos nosotros y más por experiencia, cuando uno está en el colegio empieza como a mirar todas esas marcas en las películas gringas y cómo todo se empieza como a manifestar y a mirar y uno también se pregunta, pues es una mirada también de espectáculo y también de asombro, como un espacio público tan sagrado y marcado en un ámbito como de lo pulcro llega a unas grafías y empiezan a afectar ese tipo de espacio. Lo otro que veníamos trabajando es que en el conversatorio que estamos como
como ese tipo de prácticas, experiencias, el muro como soporte o las paredes como soporte, porque hay paredes que también hablan y paredes que tienen memoria. Entonces el graffiti en Colombia o aquí en Medellín, vámonos pues como a no serlo tan general, en Medellín empiezan a aparecer varios grupos de trabajo o empiezan a aparecer unas grafías en la ciudad que no se sabe quiénes son, por qué lo hacen, para qué lo hacen. Entonces ese tipo de preguntas se empiezan también a resolverse también con el tiempo, como también se va manifestando cada vez más, es más fuerte la necesidad de comunicarse y más fuerte como de expresar y decirle al otro que aquí estoy. Por eso muchos artistas también que trabajaron en el graffiti en Medellín se han encontrado diferentes tipos de reflexiones. De unos años acá, siempre ha cambiado un poco también, pero la esencia y el ritual siempre va a ser el mismo. El otro que... No, pero entonces aquí, porque aquí estamos pues como una especie como de colectivos diferentes como ven la ciudad, porque hay unos que ven la ciudad diferentes y cada experiencia es diferente. Pues no sé si aquí hay como varios grafiteros, aquí hay uno, este man también, hay varias que por ahí también han vivido la ciudad. Y yo creo que la ciudad hay que vivirla, las calles, el grafiti nos ha permitido conocer Medellín en todos sus ángulos y visiones, porque también es una manera también de reconocer esos territorios. Medellín tiene un montón de espacios y lugares que uno no cree que existan, pero ahí están para hacerlos vividos. Y ese tipo de prácticas del arte, o no del arte, sino del arte y el graffiti, porque son dos formas que se unen en un punto en el cual ahí vamos a empezar como a mirar a partir de los trabajos de los compañeros, que eso es como una pequeña introducción para empezar pues como ese conversatorio. Listo, vamos a hablar con cada uno de muchos. Buenas tardes. Bueno, hago parte pues del colectivo de La Buceta, uno de los grupos que vamos a estar hablando un poco hoy. Bueno, hablando como de ese pequeño primer punto de muro como soporte. Bueno, nosotros llevamos trabajando aproximadamente año y medio aproximadamente en la ciudad, trabajando un poco y experimentando un poco con lo que es el arte callejero. Nacemos primordialmente para hacer obra plástica, pero nos empezamos a encontrar ciertos factores en donde hay una necesidad de salir, porque bueno, trabajamos bajo convocatorias, bajo estas oportunidades que nacen de la ciudad, pero son como cada determinado tiempo, no podemos como siempre estar esperando a que lleguen esas convocatorias, entonces vemos como una necesidad de siempre salir. Además venimos pues como trabajando desde la universidad, empezando como con encargos como de tiendas, lugares locales, como pintándolos, y empiezan a hacer como esa pequeña necesidad de empezar a rayar y a comunicarlo. Bueno, entonces bajo eso pues empezamos pues como a experimentar mucho realmente desde la universidad con una materia que se llamaba taller de ambiente urbano, donde conocemos pues unos personajes que nos ayudan mucho bajo esta parte de lo que es la calle como soporte. ¿Cómo llegamos nosotros a la calle? Pues no nos consideramos necesariamente artistas callejeros o grafiteros, sino que pensamos que cada trabajo tiene sus propias necesidades. Y también pensamos mucho, sí, como nos decía Brian, era pues para los artistas, para exponer ahí, en verdad pocas oportunidades, y sobre todo para los artistas jóvenes. Y pues llegamos como a la conclusión, qué pereza que el arte sea solo en una galería o en un museo. Pues qué tal si nos llevamos las cosas para la calle, si la calle es de todos. Pues en la calle todos transitamos, todos lo pueden ver, y no solo sería como para hacernos mostrar, sino dejar salir lo que nosotros tenemos en la cabeza, todo eso que estamos trabajando, qué pereza que se nos quede solamente en un cuaderno o en unas bitácoras pues, y en registro. Entonces también en parte por eso pues, tomamos el nombre de La Buceta, que es que la buceta es para todos, la buceta está en la calle, en una buceta se puede montar cualquier persona. Entonces pues también hace parte como de nuestra ideología como colectivo. Y sí.
Buenas tardes, yo soy Nino, Andrés Hoyos mi nombre, pero soy Nino. Pues mi experiencia con la calle empieza desde que uno es pequeño, uno siempre tiene contacto pues, con ese espacio como tan dinámico y tan enriquecedor, pues, digámoslo así, porque precisamente es un espacio que está dispuesto a que pase lo que sea. Entonces, yo empiezo pintando en la calle como, o sea, bajo la onda del graffiti de Estados Unidos, bajo la influencia pues como de toda una cultura gringa, visual, y aparte de todo pues como acompañado de toda una escena pues que, entendámoslo pues que el hip hop es como las canciones, la puesta en escena de los DJs, los grafiteros y los bailarines de breakdance. Pues entonces por ahí empieza pues como todo ese interés de intervenir también como ese lugar, como que, o sea, retroalimentado de algo prestado, que es la cultura hip hop, empiezo yo como a construir como unos asuntos más personales, como desde mis experiencias realmente en la calle, pues en ese espacio que puede ser en un momento súper peligroso, puede ser amenazante o simplemente puede ser ese espacio donde uno está con los amigos, está jugando, está en una farra, está ahí. O sea, es una plataforma pues donde todas las experiencias convergen de alguna manera. Entonces empiezo yo como a preguntarme, a cuestionarme sobre lo que yo voy a poner en ese lugar. O sea, me viene a la cabeza que en esos días iba a pintar con un amigo y de alguna manera, o sea, siento yo que el muro es un espacio donde se deciden muchas cosas de alguna manera, porque pues les voy a contar la historia. O sea, él pidió el permiso al muro, empezando por ahí, no lo hizo ilegal. Entonces él pide el permiso, le dan el permiso, pinta y le tapan. Entonces le dice, güey, ¿cómo así? Ese muro no lo habían cogido y lo cogí yo y me taparon. Bueno, pues yo lo voy a volver a tapar. Y así se empieza a entablar un diálogo de quién queda, o sea, quién es el que deja esa imagen ahí. ¿Quién es el que es capaz de perpetuar esa imagen simplemente porque es mi imagen? Entonces es su imagen contra la mía, entonces hablemos. Y resulta que me invitan a pintar porque o sea, ya había unas letras ahí muy grandes en el muro y no, vamos a renovarlas, va perfecto. El día de la pintada soy yo con el parcero para pintar y llegan los otros pelados llegan los contrarios, los que estaban peleando ese muro. Y yo, ¿cómo así? Traer pelea. Pues porque, o sea, llegan en una actitud muy agresiva, o sea, a distancia, y digo, de puta, va a haber poco por un muro, güey, no, vamos a ver qué pasa cuando resulta que se deja venir un man ya mucho rato, ellos ahí miranos y miranos. Ese man era parcero mío, es que sos vos, yo, soy yo. Entonces vamos a pintar, ok, al fin y al cabo terminamos pintando las dos, o sea, los dos en conflicto. Y me parece pues que, pues voy a hablar un poco de la imagen que dejamos fue una calavera que le hicimos entre dos. Y a los dos lados están las letras. Pues no sé, me pareció muy especial de alguna manera haber dejado esa imagen porque pues fue una calavera como de guerra, como ni siquiera de guerra, fue antes de llegar a algo. Yo listo, ya vamos a peleemos en el muro, o sea, es que aquí no hay necesidad de pegarnos porque es que el asunto es ahí, el asunto es por ese hijo de puta muro, pues perdonen la grosería porque es un asunto que excedió eso, o sea, fue un asunto que se fue hasta lesiones prácticamente físicas. El pelado fue incluso a cerrar el otro con un bate. Entonces es un asunto que para muchas personas pues es más que eso es un mamarracho, ¿no? Eso representa de alguna manera como una necesidad de estar ahí, de arrebatar ese espacio porque ese espacio está presto a eso. Entonces pues como que empezar a hablar de esto, no sé qué piensas. Al principio fue como cosas más bien como muy pequeñas, pero digamos que hasta el día de hoy ha sido muy recurrente la música como que permea en todo sentido lo que yo hago. Entonces como que empiezo a pensar en el asunto como de lo sagrado y lo profano, porque aquí pues también les cuento que yo trabajé en un lugar donde se venden santos. Y digamos que esas dos cosas son muy contradictorias, porque pues donde se junta el punk y una virgen, por ejemplo. Entonces empecé como a agarrar esos dos mundos, en el cual pues ya
digamos, con el stencil empecé a armar, pues, digamos, una especie de discurso, donde ya pues empezó a coger como los cráneos. Incluso, voy a volver un poco, les voy a mostrar este niño o niña que nació, digamos, de un pensamiento de qué es o cómo se ha dado el PUN de Medellín desde los años 80, y lo empecé a ver como un niño enojado que tenía muchas cosas por decir, pero como los niños muy bebés no hablan, entonces nadie les pone atención, entonces le empecé a agregar pues como algo muy recurrente, digamos, del punk, que son las gargantillas y todo eso, y entonces lo empecé a como a repetir pues bastante en toda la ciudad. Pues desde el día que digamos que nació, lo he intentado pues como pegar desde diferentes medios, ya pues que digamos que el stencil digamos que se me quedó muy corto, porque ya no es solo stencil, sino que también empiezan pues como las calcas, el cartel y todo eso empieza a aparecer en el trabajo. ¿Por qué? Porque bueno, uno siente que cuando está pintando pues digamos en interior se limita mucho como al papel y al bastidor y ese tipo de cosas, pero se encuentra que en la calle puede ampliar demasiado digamos ese soporte y empezar como a hablar de otras cosas, porque ya es un asunto donde vos no te puedes enamorar de tu trabajo. Lo digo porque pues uno tapa, y creo que aquí los compañeros les ha pasado, y los que tienen como esa experiencia, que no pinta y al otro día puede estar fácilmente tapado y pues se queda es como algo efímero, eso es efímero, y entonces empieza como a contar una historia, como decía Nino ahorita, es un diálogo, se vuelve como una conversación ahí de muchos seres. Entonces, digamos que en el caso mío esa conversación la parto desde mi música, de lo que me gusta a mí, para empezar a aparecer algo que también me parece como muy triste dentro del punk, que también se da antes cierto estilo de graffiti. Obviamente no era como tan prolijo como lo hacen, digamos, si lo queremos llamar así, los raperos, pero no sería la palabra, pero sí algo como mucho más antiestético, como ha sido siempre lo que nos habla el punk. Pero entonces eso se empezó como a desaparecer, porque ya digamos que los punkeros no se dedican a ese tipo de cosas. Entonces me parece a mí más chimba que de alguna manera se empiece como a evidenciar otra vez de a poquito como esta estética o antiestética, como se le quiera llamar. Desde la postura del graffiti, desde el rap, hay unas lecturas de espacio, hay unas lecturas de espacios que se van invadiendo, y que es precisamente eso lo que se quiere, es como un reto con todos los que están en esa misma jugada. Entonces es un mensaje de yo ir y pongo este graffiti en un techo. Entonces los otros grafiteros lo ven, que dicen, bueno, entonces vamos a poner un graffiti más arriba. Lo que pasa con el graffiti es que es un asunto, pues, tomándolo desde la postura, no sé si de vandalismo, pues es que bueno como empezar a abrir esto desde ya, sí. Porque la pregunta últimamente pues en mi cabeza es que si es arte o no vandalismo, o sea, si es arte o vandalismo, ¿qué? Yo realmente siento que eso es las dos. O sea, el graffiti es algo que permuta, que puede estar en un bus, puede estar en el piso, puede estar en un techo, puede estar en todo un edificio, puede estar en una placa, puede estar en donde sea. O sea, es lo que yo me preguntaba. Entonces, ¿qué es lo que es el graffiti? ¿Es una acción? ¿Qué es? No sé sinceramente, pues, ¿qué es? Bueno, pues ya como entrando pues como otra etapa como de este conversatorio, pues esa pregunta que siempre va a estar siempre, vandalismo o es legal o ilegal, ¿dónde son esos límites? ¿Dónde qué puntos de encuentros hay? ¿Dónde se separan? ¿Dónde se ocultan también? Porque también es necesario. Porque los primeros rituales de hacer graffiti era un asunto de ir a pintar, ir a escribir y que nadie se diera cuenta quién era. Ahora las cosas cambian.
ese vandalismo se encuentra también como un asunto como también de mercadeo, pues el mercado entra aquí como un referente muy fuerte porque desde el mercadeo se empieza a cambiar todo el pensamiento del graffiti, de lo contestatario, de ir en contra de esos conceptos de sospechas o frente a un sistema político, económico y social. Entonces ahí empieza esa palabra de por qué se hace público, por qué se hace ilegal y por qué se hace legal. Hay dos maneras. Lo ilegal es una manera que es un acto político. ¿Por qué? Porque está en contra de ciertas normas establecidas y también de divulgación de pensamientos también. Desde el arte o desde el arte del graffiti, porque también es otra pregunta interesante si el graffiti es arte o no es arte. También esa pregunta está ahí también como montada. Entonces lo primero, cuando el mercado entra en el graffiti, entra a través de las grandes empresas o unas empresas que se crean para crear aerosoles para hacer graffiti. Porque el graffiti, pues nunca se pensó que era un aerosol, cuando lo crearon era pensado para ir a pintar los muros. Eso nunca lo pensaron los empresarios, ni una persona, pues, ni los que lo crearon, sino que lo pensaron fue como para cargar pintura y mejorar pues como las condiciones de pintar y para transportar pintura, eso fue como las condiciones. Cuando empiezan a entrar una empresa que se dio cuenta que los grafiteros había un gran mercadeo, fue una empresa llamada Montana, que en España se llama Montana 94, y hay otra empresa que es alemana, que es Montana Cans. Ellos empiezan también como a mirar cómo a partir de crear pintura para grafitis pueden crear hacer dinero, y en ese momento son grandes multinacionales del graffiti. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Hay una parte que es, necesitamos ídolos, ¿sí? Los ídolos los empiezan a crear desde el mercadeo para empezar a vender más su producto. Eso es lo real. ¿Qué pasa? Entonces cuando empiezan a aparecer ya los grafitis, a quitar sus máscaras, a desenmascarar sus acciones en la calle, en lo público, claro, los más jóvenes empiezan a ver ese tipo de prácticas y empiezan también como a hacer un remedio de lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que hacen? Pintar con los mismos colores que sacan los aerosoles. Yo quiero pintar como los colores que él pinta. Entonces ahí está pues un asunto de empezar a crear nuevos ídolos. Entonces eso empieza también como a quitarle fuerza al graffiti, a quitarle ese ritual y quitarle fortaleza de crítica frente al espacio público y frente a los sistemas establecidos, porque el graffiti empezó desde ahí, a ser un muro contenedor de decir las cosas como las quería decir. Era como el asunto de jugar al gato y al ratón. Eso era de esas experiencias que uno, mi madre, vamos a pintar hoy, a coronar ese espacio y pase lo que pase. También hubo gente que cuida los barrios, también tocó correr a esa gente, porque es que muchas veces se pintan los espacios sin permiso o sin pedir permiso también, y yo sé qué están haciendo ahí, que no ustedes, pues el cuento, y eran esos asuntos también de ir reivindicando y de ir luchando contra todo ese tipo de fenómenos. Nosotros siempre nos tocó también romper muchas fronteras también, porque eran épocas que no se concebían como ese tipo de prácticas como algo importante o interesante, no les importaba. Solamente era la acción de marcar un territorio y de pintarlo, sin pedir permiso, sin necesidad de que me van a pagar o no me van a pagar, sino solamente una acción de ir a comunicar, de ir a decir. Esta ciudad llena de silencio requiere también que las imágenes y las grafías se empiecen a expresar y empiecen a decir cosas que están ocultas, porque Medellín es como una Barbie que la tienen pintada tan bonita en ese momento, pero no dice nada. Pues ahorita el arte se ha perdido en Medellín, esa acción del graffiti contestatario, porque se perdió como esa manera de decir. Y qué es lo que pasa también, porque cuando hay convenios, también lo he vivido también, de
de participar en proyectos de ciudad. Eso llega a un momento que te callan la jeta, pues qué pena, pues, pero te callan la boca de cierta manera y te empiezan a como a apagar como esos discursos, porque también es necesario estar hablando con el espacio público, estar pintando, y son necesidades siempre. Uno está pintando por ahí, uno va caminando y uno, como que ese muro blanco, ese espacio que hay ahí, es como algo innato que le sale a uno de rayar. Eso es una cosa que una vez predomina como, no lo puedo hacer, pero hay algo también atrás que lo tienes que hacer. Como esas dualidades también. De graffiti viene también, hace parte de un movimiento muy grande que es en el mundo, que son desde el movimiento rap, pero el graffiti también se unen entre los dos momentos. Cuando se empieza a separar, porque el graffiti no es arte, eso hay que quitarlo de la cabeza, porque eso eso no sirve para nada. Sirve para rayar y pintar y decir cosas que estamos en contra, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando se empieza como a mezclar con el muralismo? Que comparten el mismo espacio, comparten un espacio que es el muro como soporte, el muro como memoria, y ese muro nos empieza a decir cosas, porque el graffiti tiene unas connotaciones también de expresar ideas y pensamientos a través de unos fenómenos, y la palabra como una nueva poética, porque son palabras encriptadas, son palabras que tienen un significado para cierto grupo de la sociedad, porque todo el mundo pasa de un graffiti y no lo entiende. ¿Por qué? Porque está hecho y escrito para cierto tipo de sociedad o tipo de grupos de personas. Comparte con el muralismo cuando empieza como a entrar en ciertos territorios y empiezan a comprender el espacio, y ese espacio que dice, y ese espacio que nos habla, ese espacio que lo contiene, el espacio alrededor que nos dice. Entonces cuando empezamos a mezclar esos asuntos del aerosol, porque esa es como la unión, el aerosol como elemento y objeto, empieza también a ser al servicio como herramienta para construir una imagen que va a estar ahí. Pero sí simbólicamente tiene como cosas diferentes, porque el muralismo tiene unos puntos muy fuertes, que es cómo el cuerpo y cómo esos imaginarios empiezan a hablar de un territorio y de un contexto. Muchas veces el graffiti no es necesario decirlo. El graffiti, a veces hay una diferencia entre el graffiti y el muralismo, como lo dice Boa Mistura, este grupo colectivo español, que el graffiti es como, pongámoslo en ese sentido, como si fuera un meteorito. Un grafitero lleva en su libreta un montón de letras ahí como consignadas, y él va caminando, la persona va caminando y él ve un espacio y no piensa y lo pinta lo que tenga que hacer. Entonces cae como un meteorito en cualquier parte. En cambio el muralismo tiene un asunto también de uno sentarse, o el street art, que es más o menos como donde ha llegado el muralismo. El street art y el muralismo tienen como esa connotación de llegar a un espacio, de pensarlo, de crear algo ahí, y tiene su tiempo, donde está cargado de simbolismos del entorno. Más o menos me hago entender así, profe. ¿Otra pregunta o algo? Y a partir de los 80 y empieza pues uno nota, ¿cierto?, como en la ciudad, como el Estado de todas maneras hace como un vínculo digamos, un trato con las personas que eran contestatarias, o aparece otra nueva generación ya con una intención de marcar pues otra monografía que está mucho más marcada por la institución. Profe, eso... La pregunta es, ¿ustedes no extrañan un poco el espacio
batalla, como esa cosa de impulsión que lleva pues implícito eso. Claro, no, lo decía ahorita, que uno ahorita pues que tengo con los proyectos públicos, pero también esa necesidad de estar rayando la pared, pues así sin más ni más, pero también se convierte en un asunto de imagen, porque se ha cambiado un poco los contextos, el merchandising nos tiene, y el consumismo nos cambiaron las preguntas, las respuestas ya son diferentes, ¿cierto? En ese asunto pues como de esa necesidad de estar hablando, sí, porque como te decía, Medellín ahorita es una Barbie, vos ves unos murales que hay por ahí pero no dicen nada, estamos perdidos en nuestros imaginarios, que es el tema que vamos como a seguir. ¿Por qué cambia eso, Pro? Porque cuando entra el cine, entra la televisión, entran unos fenómenos que fueron en la música de los 90 más que todo, empieza a cambiar todo. Claro, nos vendieron una vida de ser gringos y queremos ser gringos y queremos estar allá, pero realmente si quieres, eso es lo que necesitamos y qué es lo que queremos. Entonces eso es como lo que nos ha cambiado. Entonces el arte urbano nos ha dado como esas herramientas también para ser críticos y a empezar a partir de esas experiencias también a fomentar otras formas de ver el mundo. Me interrumpes porque, pues no sé, o sea, se me viene a la cabeza lo que pasó en estos días con el metro, y es que, bueno, sí, obviamente le vamos a tocar. Vandalismo, yo no sé. O sea, realmente no estoy en la postura como decir, bueno, no, digámoslo de esa manera, o sea, pues el metro lo cuidan y de alguna manera sí es un vandalismo y de alguna manera el graffiti se sostiene es por eso, porque es esa acción. Pero volviendo como también ese tema que estamos siguiendo de los imaginarios, es que entonces si es una imagen, la que está ahí no son unas letras, o sea, si es, no sé, si es la imagen de Jesús que está ahí, y la gente dice, ah, muy lindo, entonces, y lo hizo un grafitero, lo hizo un man que hizo stencil, o es una calca, entonces dejémosla porque es de Jesús. Entonces eso entra por dónde, eso entra por el gusto, entra por qué lado pues. O la firma de Botero. O la firma de Botero. Entonces Botero es grafitero, Botero pegó una calca. Porque viene el grafitero el que la pegó y no Botero. Entonces yo digo que, pues que yo por ejemplo yo pensaba, ese man que hizo el grafite en el metro, en la noche fue grafitero y el otro día puede haber hecho un mural y es un artista urbano. Entonces, ¿dónde se mueve eso? O sea, eso, no sé, o sea, no. En ese momento, pues siento yo que eso está como dando un cambio muy extraño, pues, debido a que estamos súper bombardeados de todas estas imágenes, de todas estas experiencias, de todos estos sucesos que están pasando en el mundo, de que en estos días hicieron un mural gigante con la foto de ese niño kurdo, si es kurdo, el que se ahogó bailando, la hicieron al lado del Banco Mundial, entonces es como, bueno, es mensaje, o sea, ¿qué es el graffiti? Yo creo que el graffiti es como un camaleón y puede ser todo eso también, sin etiquetarlo, no sé si es graffiti o bien sea lo que sea, es eso, es dejar eso ahí, en este espacio, aquí está, lo pinté, lo hice, también eso cobra también pues, relevancia desde la postura en la que yo la estoy haciendo, no, yo quiero hacer esto bien chévere, yo quiero que esto quede una imagen, entonces pues ya eso cobra como otros valores porque por ejemplo yo de alguna manera estaba en ese lugar, en llegar y hablar con la gente, bueno yo quiero dejar una imagen acá, ¿qué pasa? O hay que pedirle permiso a esta persona o simplemente digo, uy, la voy a pintar, entonces yo soy todo eso, o sea yo soy tanto vándalo como artista, es lo que yo siento y eso es lo bonito de eso, o sea aquí es donde eso se está como volviendo como a inventar, no sé, porque también entonces el graffiti puedo hacerlo con tierra y sigue siendo graffiti, es unas letras ahí que no, eso es graffiti, o entonces ¿qué es? Pues para mí en ese momento es un interrogante que está como transmutando ya muchas cosas, o entonces ¿qué es el graffiti si son los videos de rap? Pues no sé, o son los videos de punk, es como toda una construcción pues que hemos venido como construyendo y ha estado como reinventándose todo el tiempo porque nosotros, lo que decía él ahorita, de que hemos estado alimentados de todas las imágenes gringas, sí, y es muy extraño porque nosotros de alguna manera como que queremos
copiar o queremos como imitar. Y no sé si, o sea, no es lo mismo porque es precisamente una imitación. Y me acuerdo de un muchacho de Ecuador, un muralista que estaba en un foro de arte urbano acá y él nos preguntaba, Colombia tiene un estilo, el estilo colombiano, o sea, Colombia tiene una identidad en las paredes. Y a mí me quedó sonando eso, ¿sí será que la tiene? Pues yo creo que la identidad de Colombia es esa melcocha, es como ese sancocho de imágenes, es precisamente un mestizaje.